Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal favorito, el lugar donde diseccionamos la farándula turca con la misma pasión con la que Kerem Bürsin mira a Hande Erçel. Y vaya que la miraba. Espero que estén súper bien, que tengan un cafecito o un té a mano, porque hoy tenemos chismecito del bueno, del que nos gusta, del que nos hace debatir y fangirlear hasta altas horas de la noche. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, que ha incendiado las redes sociales y que, sinceramente, nos tiene a todos aquí boquiabiertos. Vamos a hablar, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa pareja que nos robó el corazón con su química en la pantalla y fuera de ella. Pero no solo vamos a hablar de su romance, sino del impacto que su relación, y su posible reencuentro, tienen y tendrían en el mundo del entretenimiento. Porque seamos honestos, esta no es una simple historia de amor entre dos actores guapos. Es una historia que ha trascendido las fronteras, que ha generado una legión de fans incondicionales, los famosos Hanke, y que ha puesto a Turquía en el mapa del romance y del drama. ¿Su movida? Bueno, de eso vamos a hablar a profundidad. Analizaremos qué fue lo que pasó porque su ruptura dolió tanto y, lo más importante, que implicaría un posible regreso. Así que prepárense para un viaje lleno de recuerdos, análisis y, por qué no, un poquito de esperanza. Antes de que nos adentremos en este drama turco, les invito a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, déjenos sus comentarios y opiniones. Queremos saber qué piensan ustedes de todo esto. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a desentrañar el misterio de Kerem y Hande. Recordemos el inicio de todo, el 2020. En medio de una pandemia global que nos obligó a encerrarnos en casa, llegó Sen Kalkam, una comedia romántica que nos regaló momentos de alegría, risas y sobre todo, una conexión innegable entre sus protagonistas. Hande Erçel, con su belleza natural y su talento para la comedia, interpretó a Eda YLDZ, una florista independiente y luchadora. Kerem Bürsin, con su carisma arrollador y su sonrisa encantadora, dio vida a Serkan Bolat, un arquitecto frío y calculador. La premisa era sencilla: Ela necesitaba dinero para continuar sus estudios y Serkan necesitaba una prometida falsa para complacer a su familia. Pero como suele suceder en las comedias románticas, lo que comenzó como un simple acuerdo se convirtió en algo mucho más profundo. La química entre Hande y Kerem era palpable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar con cada escena. Y no solo nosotros nos dimos cuenta de esa química. Los rumores sobre un romance entre los actores comenzaron a circular rápidamente. Al principio ambos negaron cualquier relación, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y los gestos cariñosos eran demasiado evidentes para ignorarlos. Luego llegó el viaje a Maldivas, la confirmación oficial de su relación. Las fotos de Hande y Kerem disfrutando del sol, la playa y el uno del otro inundaron las redes sociales. La alegría de los fans era inmensa. Por fin, esa conexión que habíamos visto en la pantalla se había convertido en realidad. Los Hanke estaban en su punto máximo de felicidad. Durante su relación, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas de la farándula turca. Asistían juntos a eventos, se dedicaban mensajes cariñosos en las redes sociales y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecía que todo era perfecto. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son como parecen. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis en la relación. Los fans notaron que Hande y Kerem ya no se mostraban juntos en público, ni se dedicaban mensajes en las redes sociales. Las alarmas se encendieron. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. A finales de enero de 2022, se anunció oficialmente la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La noticia cayó como un balde de agua fría para los fans. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el amor? Las razones detrás de la ruptura nunca se hicieron públicas. Algunos especularon sobre diferencias irreconciliables, otros sobre la presión mediática y la sobreexposición de su relación. Lo cierto es que, independientemente de los motivos, la ruptura dolió, y dolió mucho. La reacción de los fans fue masiva. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, decepción y apoyo para Hande y Kerem. Muchos se negaban a creer que su historia de amor había llegado a su fin.
Los Hanke se aferraban a la esperanza de una posible reconciliación. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque a pesar de la ruptura, Hande y Kerem han seguido siendo figuras públicas muy importantes en Turquía y en el mundo. Han continuado trabajando en proyectos exitosos y han mantenido una imagen positiva ante los medios. Pero lo más importante es que la llama de la esperanza nunca se ha apagado por completo. A lo largo de los últimos meses, han surgido rumores sobre posibles acercamientos, encuentros casuales y señales que podrían indicar una reconciliación. Por ejemplo, se ha hablado de que Hande y Kerem han coincidido en algunos eventos sociales y que se han mostrado amables y cordiales el uno con el otro. También se ha rumoreado que han mantenido conversaciones en privado y que han intentado reconstruir su amistad. Además, algunos fans han interpretado ciertos mensajes y publicaciones en las redes sociales como indirectas o señales de que todavía hay sentimientos entre ellos. Por supuesto, todo esto son solo especulaciones, pero la esperanza es lo último que se pierde. Ahora bien, ¿qué implicaría un posible regreso de Hande y Kerem? El impacto sería enorme tanto a nivel personal como profesional. A nivel personal, una reconciliación significaría que Hande y Kerem han logrado superar sus diferencias y que están dispuestos a darse una segunda oportunidad. Demostraría que el amor verdadero puede vencer cualquier obstáculo. Sería un mensaje de esperanza y optimismo para todos los que han experimentado una ruptura amorosa. A nivel profesional, el regreso de Hande y Kerem sería una bomba mediática. Generaría una expectación enorme y atraería la atención de millones de personas en todo el mundo. Las marcas y las empresas se pelearían por tenerlos como imagen y sus proyectos profesionales se multiplicarían. Además, una reconciliación podría abrir la puerta a una posible colaboración en un nuevo proyecto juntos. Imaginen una nueva serie o película protagonizada por Hande y Kerem, con una historia de amor aún más intensa y emocionante que la de Senkalkam. Sería un éxito asegurado. Pero por supuesto, también hay que ser realistas y considerar los posibles riesgos y desafíos que implicaría un regreso. Una reconciliación no garantiza que las cosas vayan a funcionar a la perfección. Podrían surgir los mismos problemas que llevaron a la ruptura en el pasado. Además, la presión mediática y la atención constante de los fans podrían ser aún mayores que antes. Hande y Kerem tendrían que ser muy fuertes y estar muy seguros de su relación para poder superar cualquier obstáculo. En definitiva, la decisión de volver a estar juntos es solo suya. Nosotros como fans podemos apoyarles y desearles lo mejor, pero no podemos obligarles a hacer nada que no quieran. Lo importante es que sean felices y que tomen la decisión que sea mejor para ellos. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo el impacto que Hande y Kerem han tenido en la cultura popular turca y mundial. Para empezar, Senkalkam se convirtió en un fenómeno global, siendo transmitida y doblada en decenas de países. La serie catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional y los convirtió en íconos de la moda y la belleza. Su estilo, su forma de vestir y su manera de comportarse fueron imitados por miles de personas en todo el mundo. Se convirtieron en referentes para una generación de jóvenes que buscaban inspiración en su relación y en su forma de vivir la vida. Además, Hande y Kerem han utilizado su influencia para apoyar causas sociales y benéficas. Han participado en campañas de concientización sobre el medio ambiente, la salud y la educación. Han demostrado que son mucho más que solo caras bonitas y que están comprometidos con hacer del mundo un lugar mejor. Su relación también ha contribuido a promover la cultura turca en el extranjero. Han mostrado al mundo la belleza de los paisajes, la riqueza de la gastronomía y la calidez de la gente de Turquía. Han ayudado a romper estereotipos y a construir una imagen más positiva de su país. En resumen, Hande y Kerem han dejado una huella imborrable en la cultura popular turca y mundial. Han inspirado a millones de personas con su amor, su talento y su compromiso social. Han demostrado que son mucho más que solo actores y que tienen el poder de cambiar el mundo. Ahora, la pregunta del millón, ¿qué podemos esperar del futuro de Hande y Kerem? Es imposible saberlo con certeza. La vida es impredecible y las relaciones amorosas aún más. Pero basándonos en lo que hemos visto hasta ahora, podemos hacer algunas conjeturas. En primer lugar, es probable que Hande y Kerem sigan siendo figuras públicas muy importantes en Turquía y en el mundo. Tienen talento, carisma y una legión de fans que les apoya incondicionalmente. En segundo lugar, es posible que en algún momento decidan volver a estar juntos.
La chispa entre ellos es innegable y la historia que tienen en común es muy fuerte. Si ambos están dispuestos a trabajar en su relación, podrían tener un futuro muy prometedor. En tercer lugar, es probable que sigan utilizando su influencia para hacer del mundo un lugar mejor. Son conscientes del poder que tienen. Y están comprometidos con utilizarlo de manera positiva. En definitiva, el futuro de Ande y Kerem está en sus manos. Nosotros, como fans, solo podemos desearles lo mejor y esperar que tomen las decisiones que les hagan más felices. Y bueno, mi gente linda, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a profundidad sobre el impacto de Hande Erçel y Kerem Bürsin en el mundo. Como ven, esta no es solo una historia de amor, es un fenómeno cultural que ha trascendido fronteras y que ha dejado una huella imborrable. Recapitulando un poco, vimos cómo su química en Senkalkam nos enamoró a todos, cómo su relación se convirtió en un símbolo de esperanza y cómo su posible reencuentro generaría una expectación enorme a nivel mundial. También analizamos el impacto que han tenido en la cultura popular turca y mundial, promoviendo su país y apoyando causas sociales importantes. En definitiva, Hande y Kerem son mucho más que solo actores guapos. Son figuras públicas influyentes que tienen el poder de cambiar el mundo. Y nosotros, como fans, estamos aquí para apoyarles en cada paso del camino. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios y opiniones aquí abajo. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Qué les gustaría verlos hacer en el futuro? Queremos saber qué piensan ustedes. Y por último, pero no menos importante, les invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que aquí diseccionamos la farándula turca con la misma pasión con la que Kerem miraba a Hande. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.